El marcapáginas. Hablamos con alguien que, como diría el clásico, no necesita presentación. Bienvenida a Radio Sefarad, César Vidal. Muy bien hallada. Celebro eso, porque a mí las presentaciones me suelen inquietar, o sea que agradezco muchísimo el que digas que no necesito presentación y que vayamos directamente. No sé si eso es bueno o malo, César, pero todo el mundo te conoce. Bueno, tiene sus aspectos positivos y tiene otros que no son tan positivos. No tiene mayor importancia, créeme. Bueno, no es la primera vez que te aventuras en el mundo de la literatura tratando temas de interés judío, pero en este caso has elegido hablar desde el gueto de Varsovia y hablar a través de la voz de un niño. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver, como tú muy bien dices, la temática judía no es una temática en absoluto extraña, ni en mi trabajo como historiador, ni como escritor, ni como ensayista. Es algo a lo que yo me he dedicado en distintos periodos históricos y es algo que arranca desde mi infancia. Yo siempre he contado que el primer imaginario colectivo que yo conocí cuando tenía apenas 3 años fue el imaginario de la Biblia, porque mi padre se había comprado una Biblia, llegaba a casa sobre las 3 y después de comer nos leía en la cocina en voz alta. Yo estaba jugando, mi madre pues seguramente estaba recogiendo cacharros o cocinando cualquier cosa y nos leía en voz alta la Biblia, y mi primer imaginario es un imaginario en el que aparece Abraham, aparece Moisés, aparece David, y ya tiempo después aparecerían los 3 mosqueteros y otra gente, pero inicialmente es un imaginario que está muy relacionado sobre todo con los orígenes de la historia judía. El tema del Holocausto es un tema con el que yo he estado trabajando desde inicios de la década de los 90, o sea, ya hace bastante tiempo de esto. En el año 94 la desaparecida editorial Anaya Mario Muchnik publicó mi libro de la revisión del Holocausto, sobre aquellas personas que negaban el Holocausto. Un año después apareció Mi historia del Holocausto, que es un libro que se ha seguido reeditando desde entonces de manera continua. Y de alguna manera yo había tratado el tema tangencialmente en otras novelas. Por ejemplo, en El judío errante pues había algún capítulo que tocaba de manera novelada algún episodio del Holocausto. Pero me parecía muy interesante abordar un tema que en apariencia es también conocido como el del gueto de Varsovia. Subrayo lo de en apariencia, primero porque hay una serie de temas dentro de la narrativa y de la historia del Holocausto que casi han seguido siendo tabú hasta el día de hoy, y que sin embargo a mí me parece que es muy importante sacarlos a la luz en el sentido de poder tener un panorama muy completo de lo que fue el Holocausto, por razones históricas, por razones morales, incluso yo diría que por razones de supervivencia ética. ¿Por qué un niño? Pues porque a mí me parecía que la figura de los niños, que son la gran víctima de las grandes tragedias, de las guerras, de las revoluciones, de las epidemias y por supuesto un fenómeno tan sobrecogedor como la Shoah, como el Holocausto, refleja muy bien algunos de los aspectos que tocan más a fondo lo que es el corazón humano, como fue el caso del Holocausto. Y en este sentido hay varios niños que aparecen en el libro, pero el protagonista, Jacob, el título a fin de cuentas es un juego con ese Jacob bíblico que también vio una escalera que unía el cielo y la tierra. Pues es un niño que realmente piensa que llegando al gueto de Varsovia va a sobrevivir, aunque esto parezca increíble. Antes de que el gueto de Varsovia fuera vallado, amurado por los nazis, pues muchos judíos iban afluyendo hacia allí en la idea de que su situación iba a ser más segura en el gueto de Varsovia que en otras partes de Polonia. Y de pronto aquello se convierte en una inmensa prisión y la tarea fundamental es poder sobrevivir a diario. Y en ese sentido, todo lo que se cuenta en el libro, que tiene algunos personajes ficticios como el propio protagonista, pero también personajes reales como el doctor Korczak, pues es el deseo de sobrevivir y cómo ese deseo de sobrevivir marca trayectorias vitales que son distintas. A veces son trayectorias vitales de una extraordinaria nobleza, como fue el caso del doctor Korczak, que decía que cuanto peor era el mundo, mejor teníamos que ser nosotros, y en otros casos es la de la persona
persona que desea sobrevivir y que, por supuesto, a la hora de sobrevivir está dispuesto a hacer casi todo, ¿no? Yo creo que ahí hay todo un abanico en la novela y Jacob, en cierta medida, estaría pues casi en un punto intermedio. En el extremo del mal está Daniel, el policía judío del gueto. ¿Por qué has elegido que sea un malo malísimo, César? No es un malo malísimo, es un malo documentadísimo. Es decir, el personaje es un personaje, si se quiere, ficticio, pero hubo mucha gente así en el gueto y eso aparece en las propias fuentes judías. Posiblemente uno de los temas, porque es muy doloroso y porque es muy difícil de tratar, pero no es el único que yo abordo dentro de esta novela y son temas que se ha preferido orillar, pues es el tema de la gente que decidió que iba a sobrevivir a costa de aquellos que eran sus hermanos en un sentido todavía más cercano que el que podamos tener todos los seres humanos entre nosotros, ¿no? Y eso aparece en las fuentes judías y además aparece como un grito de angustia, es decir, la gente que era más noble, que se sacrificaba por intentar ayudar a los demás a sobrevivir, al mismo tiempo decía, bueno, la gente que forma determinados cuerpos que han creado los nazis son la hez, y ese es el término textual que aparece en algunas fuentes, del gueto. Entonces, Daniel es simplemente un personaje de los que hubo en el gueto y, de hecho, uno de los aspectos más dolorosos que se producen cuando se produjo la sublevación del gueto de Varsovia, que ya sucede después de lo que pasa en esta novela, fue cómo los resistentes del gueto, una de las primeras cosas que hicieron fue liquidar físicamente a esta gente. Es decir, de alguna manera pensaban que eran traidores, que eran gente tan peligrosa y tan depravada moralmente como podían ser los nazis, y un retrato del gueto no puede evitar el contar eso. No puede evitar también el contar que, por ejemplo, pues una institución que en términos generales pues tiene muy buena imagen, como es el caso de Cáritas, bueno, Cáritas ayudaba a aquellos judíos conversos católicos que estaban en el gueto, porque los nazis no distinguían entre unos judíos y otros. Para ellos todos eran judíos y todos eran exterminables, y el hecho de que pertenecieran a otra confesión religiosa o que fueran agnósticos o ateos les traía sin cuidado. Ellos iban detrás del exterminio de lo que consideraban una raza. Pero, por ejemplo, Cáritas, que pudo ejercer durante un tiempo labores de asistencia dentro del gueto, pues estaba dispuesta a ayudar a judíos que eran católicos, pero en absoluto estaba dispuesta a prestar la más mínima ayuda a otros judíos que no fueran católicos. Y este es otro de esos temas dolorosos moralmente que, por supuesto, no se ha querido abordar nunca, ¿no? Y hay otro tema, por citar, en fin, cuestiones que hasta cierto punto han sido tabú y lo siguen siendo en buena medida, que es, por ejemplo, la propia utilización de esos judíos sometidos cada vez a una miseria mayor, que hacía que muchos murieran simplemente de inanición o murieran de enfermedades, la utilización de esas imágenes por el propio régimen nacionalsocialista para mostrar que los judíos eran una raza degradada. Bueno, sometidos a esas condiciones materiales, son una raza degradada los esquimales, los noruegos y los bosquimanos. Es decir, en el momento en el que la gente no come, no tiene posibilidad de tener acceso a una mínima higiene, se la sobrecarga de trabajo, contraen enfermedades, pues el aspecto que tiene cualquier ser humano de cualquier raza es un aspecto deplorable. Y los nazis protagonizan un episodio muy poco conocido, que es una de las líneas argumentales de la novela, que es el de filmar un documental que deja de manifiesto que los judíos son una raza degradada y que no hay nada más que verlos. Ese documental es un documental que se rescató hace muy pocos años, que nunca terminó de montarse totalmente y nunca llegó a exhibirse, pero las imágenes que aparecen son sobrecogedoras, pero no porque aparezca que los judíos son una raza inhumana o porque son degradados, sino porque uno se da cuenta de que esa pobre gente está sometida a una situación en la que literalmente mueren en la calle, caen en la calle como consecuencia de la enfermedad, del hambre, a veces mueren en la calle de una manera tremenda, en la que a lo mejor dos que están mendigando al mismo tiempo, pues uno muere al lado del otro y el otro está en tal condición que casi ni se percata de que su compañero de mendicidad ha muerto. Y ese es otro de esos episodios que de alguna manera se han pasado por alto, insisto, de manera casi total hasta hace muy pocos años, y que a mí me importaba transmitir. Es decir, la idea de cómo el verdugo, además
de alguna forma se regodea en el estado inhumano al que ha reducido a su víctima y encima presenta ese estado inhumano al que lo ha reducido como un ejemplo, al parecer indiscutible, de la degradación moral y de la degradación racial de esa víctima. Claro, son esas, hace muy poco, es lo que comentabas, aparecieron esas bobinas en las que se puede ver perfectamente cómo los nazis preparaban ese supuesto documental. Tú lo cuentas en una escena en el despacho de Serniakov, el presidente del Judenrat. En Radio Sefarad hablamos mucho de ese documental que se hizo sobre esta película en el gueto de Varsovia. Y también, César, hablas de la Shoah por balas y de la lucha interna que se produjo entre los prisioneros o los habitantes del gueto cuando se conoce la solución final y las diferentes posiciones que se adoptan, la de luchar hasta el final, la de defenderse, la de no morir sin resistirse, y la que en tu novela sostiene Korczak en contra de cualquier tipo de la violencia, cuando dice que la supervivencia no es lo más importante. Bueno, yo creo que ese es un tipo de decisiones morales que no son fáciles. Es decir, a mí el que me diga que tomar una decisión moral de ese tipo, independientemente de la postura que tengamos cada uno de nosotros, es fácil, me parece que no ha comprendido la tremenda hondura humana que tiene una situación como ese tipo. Es decir, evidentemente yo comprendo perfectamente la desmoralización de aquella persona que en un momento determinado dice aquí no hay nada que hacer y que nos sacrifiquen y que sea lo más rápido posible, y no puedo censurar esa postura, aunque no sería la mía, porque comprendo que son unas situaciones en las que se desploma en muchísimos seres humanos la capacidad de resistencia, precisamente por la enorme desgracia que se ha arrojado sobre sus hombros. Comprendo la posición de aquellos que dijeron, bueno, ya que vamos a morir, preferimos morir resistiendo y lanzando al mundo un mensaje de dignidad, en el sentido de que, bueno, nos podrán haber vencido, nos podrán haber exterminado, pero no lo hemos aceptado pasivamente, sino que hemos muerto combatiendo, que no es mi posición, pero que me parece que también es una posición enormemente respetable. Y comprendo muy bien la posición de Korczak, posiblemente porque sería la posición que yo personalmente adoptaría, pero no se me ocurriría decir que es una posición de superioridad moral. Creo que simplemente es otra de las opciones en un momento en el que trágicamente es muy difícil adoptar soluciones. Y además Korczak es un personaje, y sobre eso hay distintos testimonios, o sea que no es una leyenda urbana, es verdad. Korczak pudo salvar la vida, tuvo la posibilidad de salvar la vida, y en un momento determinado pues Korczak asumió que él se quedaba con sus niños, a los que de manera milagrosa consiguió alimentar durante todo el tiempo que estuvieron internados en el gueto. Y Korczak es uno de esos personajes que tiene una altura moral absolutamente extraordinaria, que te sobrecoge cuando ves lo que era su vida, y que aunque fue un escritor enormemente prestigioso antes, en el periodo entre guerras, fue un muy buen comunicador de radio, fue ensayista, escribió literatura infantil, era un gran escritor, era un intelectual de primerísimo orden, fue un precursor de muchas líneas de la pedagogía y seguramente en muchos aspectos no se le ha igualado. Sin embargo, lo que al final a uno le conmueve más de Korczak, y yo creo que esto es importante, ya no solo es su obra intelectual con ser extraordinaria, sino su ejemplo moral y su actitud vital. Y yo creo que con toda la grandeza intelectual que hay que reconocerle obligadamente a Korczak, sin embargo, lo que al final a mí personalmente me conmueve más es su enorme grandeza humana, el hecho de que es una persona que podía decir que, bueno, que su mensaje era su vida, aunque ese mensaje lo hubiera dejado escrito en multitud de ocasiones y lo hubiera difundido por la radio y fuera conocido, pero al final su mayor grandeza fue su propia actitud humana. Bien, posiblemente cualquiera de nosotros en situaciones como esa, pues hubiera tenido que optar por una de esas posiciones o por la posición de Daniel, que aparece en el libro también, y que es el personaje que decide que va a sobrevivir a costa de lo que sea y que no tiene ningún problema en aliarse con o en dejarse manejar
por los verdugos porque piensa que eso le va a alargar la vida, lo cual, dicho sea de paso, en términos generales, fue una esperanza absolutamente frágil y que se reveló falsa. Y, por supuesto, hay una última vía que personalmente yo no comparto, pero que no podría condenar en una situación así, que es la de Cherniakov, que en un momento determinado, pues ante una situación en la que no podía colaborar, pero tampoco veía cómo salir, acabó optando por el suicidio. Yo creo que todos esos aspectos que se dieron en personajes reales, Korczak era un personaje real, lo es también Cherniakov, sin embargo, eso a lo largo de la Shoah se multiplicó en multitud de ocasiones. Y yo, que ahora mismo acabo de terminar pues, la redacción de las memorias de un superviviente de la Shoah, que me pidió que pusiera sobre el papel sus memorias y que me ha ido dictando su propia experiencia en uno de los países del este de Europa, pues efectivamente uno se da cuenta de que hay una serie de tipos humanos y que las respuestas fueron distintas y que es enormemente atrevido el pretender sentar cátedra de moral sobre el camino por el que optó cada uno, porque en ocasiones fueron caminos verdaderamente heroicos y en ocasiones pues fueron caminos que fueron todo lo contrario de lo heroico, como es el personaje de Daniel en esta novela. Uh-huh. César, en la escalera de Jacob hay, imagino, mucho tuyo. También tú eres un escritor cristiano, es una persona que manifiesta sus creencias. Esto está presente en la novela cuando hablas del maestro, ¿no? Bueno, el personaje que aparece en la novela es un personaje real. Vamos a ver, hay una cosa curiosa en la gente que nos dedicamos, aunque sea parcialmente, a la ficción. Y es que es verdad que la gente o que ve las películas que algunos realizan, y hablaba de esto con un director de cine español hace unos días nada más, o que lee nuestras novelas, por regla general suele tener la idea de que aquello que le parece más verosímil es fruto de, seguramente, de la documentación del director de cine, del guionista, del novelista, etcétera, y aquello que le parece más raro seguramente es fruto de la imaginación. Esta es una impresión que yo mismo tengo también, ¿eh? Y hace unos días, hablando con un director de cine español que a mí me gusta mucho, Carlos Iglesias, yo hablaba con él de su última película y le decía, bueno, imagino que casi todo es ficción. Y entonces me dijo, no, el 80% es realidad. Y empezó a contarme cómo los episodios que a mí me parecían más disparatados, más absurdos, eran reales. Y los empezó a contar en la entrevista que yo le hacía. En la escalera de Jacob pasa lo mismo. Es decir, posiblemente las cosas más llamativas, más inverosímiles, más raras, precisamente están muy bien documentadas. Aunque aparezcan bajo un personaje que tiene un nombre ficticio, el personaje es ficticio, eso sin embargo es real. Y sin embargo, otras cosas que a lo mejor parecen más naturales sí son inventadas, ¿no? Y ese personaje que aparece, que en un momento determinado habla con Jacob, es un personaje real. Es decir, yo no he dado el nombre, pero es un personaje que localicé incluso sus memorias del gueto, los testimonios de otras personas. Es un personaje que estuvo en el gueto, que pudo en un momento determinado haber eludido la permanencia en el gueto y que, igual que Korczak, pues sin embargo decidió que su lugar estaba en el gueto, aunque ya digo, alguna oportunidad tuvo bastante sólida de poder escapar de un destino no solo cruel, sino profundamente trágico. Y eso sucede en la escalera de Jacob. Es decir, las descripciones, por ejemplo, de esa vivienda a la que llega la niña Esther son descripciones literales de cómo era uno de los barrios que había dentro del gueto de Varsovia. Las referencias a la dieta, por llamarlo de alguna manera, a que los nazis sometieron a la gente del gueto, no es algo irónico, no es algo exagerado, corresponde a la documentación exacta de los nazis, que además se hacía llegar al Judenrat para que el Judenrat, la Junta Judía, el Consejo Judío, la aplicara a rajatabla dentro del gueto. Y en ese sentido los personajes son enormemente reales. En algunos casos yo he conservado el nombre porque me parecía absurdo pues cambiar al doctor Korczak, contar la historia del doctor Korczak, que está muy documentada, y ponerle otro nombre. No me parecía hubiera sido injusto, incluso. Hubiera sido injusto.
Y al mismo tiempo hay otros que efectivamente son personajes reales también, pero en los que ahí ya he cambiado el nombre, he cambiado alguna circunstancia, pero sustancialmente lo que aparece en la novela se corresponde con la realidad. Pero decía que había mucho de ti en ese hablar de Jesús en el gueto de Varsovia, ¿no? Bueno, hubo de eso. Es decir, hombre, todas mis novelas tienen de mí porque las escribo yo, ¿no? Pero, de ti como persona que se manifiesta creyente, que se manifiesta cristiano. Hubo bastante de eso en el gueto de Varsovia. Es decir, y ese es otro de los temas que de alguna manera se ha estudiado en los últimos años. Hubo un porcentaje alto de gente que pertenecía a confesiones cristianas que estaba en el gueto y que estaba en el gueto pues porque eran judíos. Y en algunos casos era gente que a lo mejor se había convertido al catolicismo 2 o 3 generaciones antes, pero de todas formas seguían siendo judíos y nada los libró ni del gueto ni de ir a las cámaras de gas en un momento determinado. Había un porcentaje no pequeño de protestantes, es curioso, pero había distintas denominaciones protestantes que incluso pudieron mantener abierta la iglesia dentro del gueto durante bastante tiempo, y gente que por supuesto era de origen judío y que fue al gueto. Es más, en algún caso, gente que tuvo un tiempo en el que pudo escaparse y sin embargo prefirió quedarse porque aunque no eran ya religiosamente judíos, sí se sentían judíos e identificados con otros judíos que estaban en el gueto. Y incluso el comportamiento frente a los judíos fue diverso según el tipo de personas. Por ejemplo, había gente que efectivamente no comprendían y les sublevaba que los tuvieran en el gueto. Es decir, había católicos de origen judío que decían que, bueno, que cuál era el sentido, que ellos ya no eran judíos y que por qué tenían que estar ahí con gente con la que no se identificaba. Y hubo otros casos, como algún personaje al que yo hago referencia, que aunque no eran religiosamente judíos, sin embargo se sentían identificados con esos judíos, lo mismo si eran ateos, que si eran agnósticos, que si eran protestantes. Es decir, ese sentido de comunión y de pertenencia al pueblo judío lo seguían teniendo exactamente igual, y por supuesto las consecuencias fueron terribles. Yo hablaba la semana pasada con un superviviente del Holocausto a este lado del Atlántico, que era húngaro, y él me contaba cómo en un momento determinado en Hungría, antes de empezar las grandes deportaciones, pero cuando ya existía un enorme corpus de legislación antisemita, cuando empezaron a reclutar a los judíos para trabajos de carácter auxiliar del ejército, etcétera, 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 habían diferenciado por el distintivo primero a los judíos de los no judíos. Y después, dentro de los judíos, había una diferencia de distintivo entre aquellos judíos que se habían convertido a alguna otra religión y los que seguían siendo judíos. Y entonces yo le pregunté por la eficiencia de los distintivos, ¿no? Y entonces él me decía, hombre, el distintivo que separaba a un judío de un húngaro gentil, evidentemente, era clarísimo. Dice, en el caso de los judíos que seguíamos siendo judíos y los judíos que habían dejado de ser religiosamente judíos, en absoluto. La única diferencia fue el distintivo, tuvimos todos el mismo destino, porque desde su punto de vista, evidentemente, un judío era un judío, aunque fuera al mismo tiempo budista. Es decir, era una visión racial y era una visión en la que además esa raza iba a ser exterminada de manera creciente y al final no significó nada. Y eso sucedió en el gueto, aunque sea algo que no se ha contado sobre el gueto de Varsovia habitualmente, pero eso sucedió dentro del gueto y sucedió en muchos otros sitios. Es decir, finalmente, a diferencia de otras formas de antisemitismo que han sido exterminadoras, pero de las que uno podía escapar en un momento determinado fingiendo la conversión o convirtiéndose para salvar la vida, sin embargo, en este caso, los nazis te empujaban hacia un callejón sin salida, al fondo del cual estaba la muerte de una o de otra manera. César, nos quedamos sin tiempo, solo hablar del final de la novela en el final de esta entrevista. Sin revelarlo. ¿Cómo? Sin revelarlo. Sin revelarlo. Un final esperanzador conectado con el título de tu novela, que por cierto, no hemos dicho, publica Almuzara.
Te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido desde Miami, desde el otro lado del Atlántico, como nos decías, y esperamos que nuestros oyentes puedan leer y sacar sus propias conclusiones de La escalera de Jacob, la nueva novela de César Vidal. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, de verdad, un abrazo muy fuerte. Un beso muy fuerte. Oye, se me ha pasado volando. ¿Tú me mandarás el enlace? Sí. Sí. Es una pena que no podamos. Llevamos más de 20 tantos minutos hablando. 25 minutos acabo de ver. A mí se me han pasado como si fueran 5. Muchas gracias. Envíame, por favor, el enlace. En cuanto lo emitamos, que creo que será la semana que viene. Muy bien. Y mira, yo he terminado ahora de ser el ghostwriter, como dicen aquí, o el negro, como dicen en España, de las memorias de un superviviente de la Shoah en Hungría. Eso me ha interesado muchísimo, sí. Si esto se edita, yo creo que se va a editar, es un hombre ya de 94 años y no creo que le quede mucha andadura, vamos, pero aquí la gente es muy provecta, pero de todas formas 94 años son muchos años. Sí. Si esto se edita, yo voy a hacer que os envíe un ejemplar. Te lo agradeceríamos porque mucho. Merece la pena, es enormemente interesante. Por supuesto. Ya no solo la historia de él, yo he hecho mucho énfasis al redactar sus memorias en el mundo que fue. En el mundo de ayer que decía Stefan Zweig. En el mundo de ayer que decía Zweig, efectivamente. Y hay que reconocer que, bueno, y junto con la alemana y la austríaca, la comunidad judía húngara era la más importante de Europa. Es decir, había, si tú quieres, en términos numéricos era más importante la polaca, pero en términos culturales no cabe duda de que la alemana, la austríaca y la húngara iban en cabeza, porque venía desde hacía décadas, y tenían un número de intelectuales, incluso de premios Nobel, que acabaron marchándose antes de acabar en Auschwitz, a Dios gracias, que eso quedó absolutamente aniquilado. O sea, ahí aparte del elemento humano y económico, que son pavorosos, hay un elemento cultural que es sobrecogedor, porque eso desapareció, ¿no? Y si lo publican, yo voy a intentar que te envíe un ejemplar porque merece la pena que lo puedas leer. Muy bien, te lo agradezco mucho, César. Muchísimas gracias por atendernos con tanta amabilidad. No, a vosotros. Un beso. Adiós. También. Muchísimas gracias. Un beso. Hasta ahora.